computadora. Así vamos a venirnos por acá. Ok, muy bien. Parece que ya estamos acá. Vamos a regresarnos hasta el principio de la presentación. Ok, semana 5. Ahí estamos bien todos, semana 5. Estamos con la iglesia y la salvación. Así que vamos a iniciar con esta presentación que nos corresponde para el día de hoy. Y vamos a preguntarnos primero, ¿qué es la iglesia? Si alguno quisiera comentar ya del conocimiento previo que usted tiene, para usted, ¿qué es la iglesia? Vamos a ver, ¿quién me quiere levantar la mano ahí para hablar? Ok, todos. Uno solo. Juan Pierre, muy bien. Sí, bueno, bíblicamente la iglesia está representada como el cuerpo de Cristo. También nos dice que en función, dice que es columna y baluarte de la verdad también. Como dos referencias allí para agregar ideas. Sí, eso sería como parte de aquel pedido que nos hacen en el taller de esta semana, cuáles son las imágenes de la iglesia. Cuando hablamos de las imágenes de la iglesia, no estamos hablando de los íconos de fe, como las pinturas, las estatuas, sino que estamos hablando de la manera en que se conoce la iglesia en el Nuevo Testamento. Recuerde que la iglesia viene a ser una representación de lo que en el Antiguo Testamento se conoce como el pueblo de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, pues Dios hizo un pacto con un pueblo, con una nación, a través de Abraham, el patriarca. Y ese pueblo era el pueblo israelita. Y Dios lo escogió como su nación escogida, como su pueblo santo, ¿verdad? Entonces, cuando hablaban del pueblo de Dios, ya uno sabía que estaba hablando acerca de Israel. Y se hablaba de un conjunto, no tanto individualmente, sino de todo el pueblo. Incluso cuando vemos cuando alguien pecaba en el pueblo de Dios, alguien pecaba, el castigo era para todo el pueblo, no era solamente para la persona que moría, sino que todo el pueblo estaba bajo maldición o estaba bajo el enojo de Dios, ¿verdad? Por eso vemos que muchas veces cuando el pueblo pecaba, el pueblo de Israel quizás iba a la guerra y perdía sus batallas, incluso con ejércitos pequeños, precisamente porque el pecado no era solo individual, sino que también colectivo. Cuando venimos al Nuevo Testamento, surge una nueva figura para nosotros, y esa nueva figura es la iglesia. La iglesia no existía antes, porque la iglesia viene a existir con Cristo. Así que por eso conocemos que la iglesia es la iglesia de Cristo. Y tal como Juan, Jean-Pierre, nos dijo, es ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, la iglesia es la representación visible de Cristo en la tierra. Recuerde que estuvimos hablando la semana pasada con la ascensión de Cristo, que la iglesia y el Espíritu Santo continuaba con el ministerio que Jesús empezó. Jesús regresó al cielo, se sienta a la diestra de Dios Padre, pero el Espíritu Santo continúa con la misión de Dios, pero la realiza a través de la iglesia. Entonces, cuando hablamos, ¿qué es la iglesia? Podemos decir que la iglesia es la representación visible de Cristo en la tierra. Y la iglesia es también la reunión o la asamblea de los creyentes en Cristo. Y entonces, cuando nosotros hablamos de que es la asamblea de los creyentes, podría decirse que la iglesia, más allá de ser un edificio, más allá de ser un lugar donde nosotros nos reunimos, la iglesia es la unión de los santos, la unión de los creyentes que se reúnen en un lugar específico para adorar al Señor. Entonces, esa es la iglesia. La iglesia es la composición o la reunión de todos los santos. Más adelante vamos a definir quién es santo y por qué decimos que la iglesia
es santa o nosotros también como creyentes somos santos. Efesios 5:22 dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y que Cristo le dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces nos damos cuenta aquí que Pablo entiende que la iglesia es más allá que un edificio, más allá que las iglesias actuales en la página de internet o en un rótulo fuera de su iglesia. Dice, nuestra misión en realidad no es una misión de la iglesia local, sino que en la iglesia cumple con la misión de Dios que Cristo le ha trasladado a ellos. Y dentro de esa gran misión, de la misión macro de Dios, que es la de salvar a todo el mundo, cada iglesia local cumple una función de esa gran misión, pero que no es propia, sino que es de Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo ahora delega toda la autoridad que recibió del Padre, se la delega y se la da a la iglesia. Toda su plenitud, dice, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces podemos ver aquí también a la Trinidad trabajando dentro del cuerpo de la iglesia. Así por eso es que la iglesia continúa siendo ese mensajero, ese Cristo vivo continúa en la tierra. Porque la plenitud de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo y la misión de Dios están ahí unidas juntamente con la iglesia. Entonces podemos decir que la iglesia es la unión de los santos que se ponen de acuerdo para llevar a cabo el trabajo que Dios les ha encomendado. Durante el primer siglo, la reunión de los creyentes tomó diferentes nombres y el más común era los del camino. Y eso fue como decir un sobrenombre, porque Cristo había dicho que yo soy, que dijo la verdad y la vida, ¿verdad? Y dice, nadie va al Padre si no es por mí. Él era el camino para llegar a Dios. Entonces, uno de los nombres que se conoció a la iglesia en los primeros años fue los del camino, porque seguían a Jesucristo, que era el camino que llevaba al Padre. Otros lo llamaban la asamblea. Y de ahí muchas denominaciones actuales que nosotros conocemos se llaman asambleas de Dios o asambleas de los santos y tienen este nombre como asamblea. La palabra asamblea, la palabra griega para asamblea es eclesia. Entonces recuerde que en el tiempo del Nuevo Testamento el idioma que se manejaba en esas regiones era el griego y el latín, ¿verdad? Porque el imperio greco-romano es el que estaba dominando toda esta sección del mundo. Entonces los idiomas que se manejaban en ese entonces era el idioma griego y el idioma latín. Entonces la palabra asamblea, la connotación en la palabra griega era eclesia, y cuando esta palabra se traslada entonces al latín se conoce como eclesia, ¿verdad? Y más adelante, ya cuando estamos utilizando las traducciones castellanas, cuando ya se hizo la primera traducción como la de Casiodoro de Reina, allá en el año 1500 y resto, ahorita no recuerdo ahí Lorena me está diciendo, pero no le oigo porque tiene el micrófono apagado, pero la Reina Valera, la primera versión que es de Casiodoro Reina fue en el siglo XVI, ¿verdad? Así que 1595. Gracias, Lorena, en el año 1595. Y ahí esa traducción de eclesia se tradujo como iglesia. Y entonces sabemos que la rama de la teología que estudia solamente la iglesia le llaman eclesiología, o sea, el estudio de la iglesia, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta aquí que la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa la asamblea. ¿La asamblea de quiénes? Pero la asamblea de los santos. ¿Quiénes son aquellos santos? Aquellos que han sido justificados y santificados por medio de su fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando los creyentes se reúnen, son reconocidos como parte de la familia del Mesías,
bautizados, y estoy hablando aquí parte de la familia del Mesías, porque recuerde que los primeros miembros de la iglesia, ¿quiénes fueron? Los judíos que se hicieron creyentes cristianos, ¿verdad? Sabemos que Pedro era judío y todos los demás, al igual que Pablo, que él mismo decía, yo soy judío de cepa, ¿verdad? De nacimiento. Entonces, como parte de la familia del Mesías, fueron bautizados en la nueva fe en Cristo, santificados por el Espíritu Santo y llenos de ese poder y del amor de Dios. Cuando estos creyentes se reunían, entonces ahí se estaba dando la iglesia. Y la iglesia no es individual, aunque está formada por muchos miembros. La iglesia no es individual, sino que es colectiva. Así que podemos ver una funcionalidad doble de la iglesia. Es tanto una comunidad de fe, pero también la iglesia es una, ¿verdad? No existe solo el yo en el sentido de que yo quiero decir, yo me voy a aislar de los creyentes y yo soy la iglesia de Cristo y yo puedo vivir solo, puedo hacer mi propio estudio bíblico, yo puedo orar, yo puedo comunicarme con Dios. Bueno, en ese sentido, no somos iglesia, sino que somos un creyente. Y nos convertimos en iglesia cuando nos unimos con otros creyentes. Ahí es donde formamos la iglesia. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, parte de un todo llamado iglesia, parte de un cuerpo. Cada uno es miembro, pero es parte de un cuerpo. Así que no hay un simple yo, sino que hay un nosotros. Nosotros, la iglesia, ¿verdad? Y eso nos lleva a nosotros también al credo apostólico, que es el que nos está llevando a través de todo este curso. El credo apostólico, a la hora de referirse a la iglesia, dice esto: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de pecados. Vamos a ir explicando qué significan estas dos líneas: la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de pecados. Primero, Colosenses capítulo 1, 18 nos dice que Él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Entonces, cuando estamos hablando de católica, estamos hablando de una iglesia universal. Eso es lo que significa el término católico. Una iglesia universal, una iglesia única. ¿Cuál es esa iglesia única? Porque sabemos que existen muchas iglesias. Y durante el tiempo del primer siglo y más adelante podemos ver, si ustedes estudian después la historia de la iglesia cristiana, pueden darse cuenta cómo habían diferentes corrientes de pensamiento, diferentes corrientes teológicas, habían diferentes padres de la iglesia que formaban diferentes ramas. Y entonces decía, ¿cómo podemos hablar de una sola iglesia universal si hay tantas formas de pensar? Entonces, cuando se habla de la iglesia universal o la iglesia católica, estamos hablando de la iglesia que está bajo el credo de los apóstoles, bajo el credo que más adelante es modificado y compilado en el credo de Nicea en el año 325. Pero aquellos que están dentro de la raíz del credo apostólico, esos son la iglesia de Cristo. Y ya lo hemos ido estudiando poco a poco. Nosotros creemos en Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, en Jesucristo su Hijo, que es de la misma esencia, es Dios, es hombre, en el Espíritu Santo, que es de la misma esencia del Padre y del Hijo. Y ahora este Espíritu Santo le agregamos al credo a la Iglesia Católica, a la comunión de los santos, en otras palabras, que tiene que haber unidad de pensamiento entre los creyentes. Hay unidad de pensamiento en la iglesia católica y apostólica, en otras palabras, que cree en la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles. Cuando estos tres elementos se unen, entonces podemos hablar de una iglesia universal. Entonces, no importa en qué parte del planeta se encuentre, la iglesia sigue siendo una. Y uno de estos
principios teológicos que luego fueron aceptados por toda la iglesia. Fue precisamente dada en el siglo segundo, ¿verdad? Cuando Tertuliano, uno de los teólogos más importantes, que fue anterior a San Agustín, Tertuliano explicó que la iglesia era católica y apostólica porque no importa en qué lugar del mundo existiera, estaban unidos por la misma fe y que esta fe era la de los apóstoles. Y hay otro documento que es tan antiguo como desde el primer siglo, que se llama la Didache. La Didache es el libro que recopila todas las prácticas litúrgicas y el credo de los apóstoles, que era llevado de iglesia en iglesia. Y ahí es donde se concentraban la mayoría de las doctrinas que posteriormente se condensaron en este credo apostólico, ¿verdad? Entonces, podemos decir que, así como lo dijo Tertuliano y después San Agustín, de que la iglesia es católica y apostólica, no importa en qué parte del mundo esté, siempre y cuando tenga la misma fe que podemos encontrar en la doctrina de los apóstoles. Y recuerde que Hechos capítulo 2, versículos 42 en adelante, nos recuerdan que los primeros cristianos, los cristianos del libro de los Hechos, que es del primer siglo, se reunían todos los días en las casas, iban al templo a orar, dice, y estudiaban las doctrinas de los apóstoles. Entonces, esas doctrinas, ¿cuáles son esas doctrinas? Que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó y que regresará por nosotros. En esas doctrinas básicas es donde nosotros podemos encontrar a la Iglesia Universal de Cristo. Y entonces nos preguntamos, bueno, ya sabemos que la Iglesia Universal de Cristo es el cuerpo de Cristo, es un conjunto de normas de fe que debemos de seguir, de dogmas que debemos de creer. Pero entonces, ¿quiénes conforman esta iglesia? ¿Quiénes son parte de ella? Bueno, Efesios 4, el versículo 5, nos dice lo siguiente: hay un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos. ¿Quiénes conforman la iglesia? Precisamente todas aquellas personas que declaran su fe en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, que hay un solo Dios y que es Padre y que se manifiesta a todos en una sola fe. En la fe en Cristo, en la fe en el Padre y en la fe en el Espíritu Santo. Esos son los que conforman la iglesia, los que comparten esta fe. ¿Y quiénes son estos santos? ¿Y qué significa ser santo? La idea de ser santo o de santidad no se refiere a estar libre del pecado, sino se refiere a la consagración dada por Dios a la iglesia como su posesión más sagrada. El Señor nos santifica, nos hace santos cuando nos unimos con Cristo. Por un lado, la iglesia es santificada en esa unión con Cristo. Y por otro lado, los creyentes deben de buscar vivir en santidad, ya que se debe ser santa como Dios es santo. Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros como cristianos o la teología cristiana explica? La teología cristiana explica que en el momento en que la persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, ahí imaginémonos que estamos al pie de la cruz, así como estaba también el ladrón crucificado al lado derecho de Jesús, y que le dice: Señor, yo sé que tú eres santo y todos estos te burlan de ti, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero yo sé que tú eres santo, llévame contigo hoy, ¿verdad? Donde quiera que esté, el Señor le dice: bueno, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el Señor le dice: claro que sí, has creído en mí, entonces hoy conmigo estarás en mi reino, allá en el cielo, en el paraíso. Bueno, él en ese momento, porque creyó, fue justificado, fue lavado en la sangre de Cristo y fue santificado para que pudiera estar
en la misma presencia de Dios allá en el paraíso, porque en el cielo no puede entrar nada que es corrupto. Recuerde que entonces ahí es donde viene esa santificación. En la cruz recibimos perdón, somos perdonados, somos regenerados, somos santificados, recibimos el Espíritu Santo. Todo sucede ahí, pero nosotros no morimos en la cruz porque seguimos vivos, ¿no es cierto? El ladrón sí, y él ya terminó su estancia ya, pero nosotros como cristianos que no morimos el momento en que recibimos a Cristo, tenemos el compromiso de vivir en santidad. Entonces, vivir en santidad es apartarse para el Señor. No estamos hablando de la perfección, de que ya no vamos a pecar más. Por eso, desde los primeros siglos, la iglesia reconoció que el creyente iba a poder, y no es que iba a poder como tener un permiso, sino que iba a tener la posibilidad de que las circunstancias se presentaran de que el creyente iba a caer en pecado o iba a pecar. Entonces, ellos se preguntaban, los teólogos de la primera iglesia, bueno, si pecan, caen de la gracia y ya no pueden ser salvos. Entonces llegaron a la conclusión de que el perdón existe incluso para los que ya hemos recibido a Cristo Jesús. Y entonces van y utilizan las referencias de la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, él escribe, hijitos míos, yo les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado para con el Padre, Cristo Jesús. Y si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces podemos decir que nuestra santificación y que somos declarados santos, no porque somos perfectos, sino porque en nuestra unión con Cristo, el Padre nos santifica. Y que tenemos el periodo de la gracia, maravillosa gracia de Dios, que si nosotros pecamos, podemos recurrir a Cristo con un corazón arrepentido y humillado a pedir perdón y el Señor nos perdona. Seguimos adelante caminando en nuestro caminar cristiano, sin dejar de pertenecer al cuerpo de Cristo. Qué triste sería para nosotros pensar que cada día vamos a perder esa salvación porque hemos pecado. Viviríamos en temor. Y recuerde que la palabra del Señor dice que Dios nos dio a nosotros un espíritu de poder, pero no de poder y dominio propio y no de temor. Así que no debemos de vivir en temor, debemos de vivir buscando la santidad, debemos de vivir buscando agradar a Dios. Pero si en ese caminar alguno de nosotros tropieza, está la posibilidad de enmendar el error. Recuerde lo que dice la Biblia, que si alguno se aparta del pecado, ¿verdad? Confiesa su pecado y se aparta del mal, alcanza misericordia. Entonces, la clave está en confesar el pecado, apartarse del mal, corregir y seguir adelante. Entonces, en ese asunto es que nosotros nos convertimos en una iglesia santa. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión encomendada a la iglesia? Regresemos a la tarde, esa hermosa en que Cristo ascendió al cielo. Imaginémonos que estamos ahí. Debería ser bien bonito, ¿no? Estamos viendo ahí al Señor en el centro, como lo imaginamos en las películas, ¿verdad? Que los discípulos haciendo un círculo gigante alrededor del Señor, el Señor hablándoles a ellos, mira, qué bueno, ya yo me voy, me estoy despidiendo de ustedes, posiblemente les dio un abrazo a cada uno y un beso en cada mejilla, como se acostumbra en esta cultura, y empieza a explicarles que hay un trabajo que hacer, que ahí no termina todo. Les explica que hay un trabajo que hacer y los envía, si ustedes recuerdan, que los envía a Jerusalén para que vayan al aposento alto, para que oren y ahí van a recibir el poder del Espíritu Santo. Pero también les explica Jesús que a él se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra.
y que por lo tanto él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces podemos ver aquí que incluso la misión no es de la iglesia, la misión no es de Cristo, sino que la misión es de Dios, encomendada a Cristo, y ahora a Cristo se le encomienda a la iglesia. Él vino y enseñó, él vino y enseñó a los discípulos a obedecer, y ahora les dice, ustedes hagan lo mismo, enseñen a otros a obedecer, prediquen, bauticen, háganlo todo en el nombre de mi Padre que me ha dado esta misión, en nombre mío que se los he enseñado a ustedes, y con el poder del Espíritu Santo que ustedes van a recibir allá en el aposento alto. Entonces podemos ver que esta es la verdadera tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es hacer discípulos, bautizar y enseñarles a obedecer todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a nosotros. Y en el camino, la iglesia cumple muchas otras funciones. Algunas iglesias se dedican a las buenas obras y tienen albergues, tienen centros de consejería, otros se dedican a alimentar a los pobres, otras iglesias crean escuelas y se dedican a la educación, otras apoyan a hospitales porque quieren ayudar a los enfermos. Hay muchas ramificaciones en cómo la iglesia muestra el amor de Dios, pero en sí su misión es enseñar todo lo que Cristo les enseñó a ellos. ¿Y qué les enseñó? Bueno, les enseñó a ser compasivos, les enseñó a ser misericordiosos, les enseñó a tener amor por el desvalido, a darle voz al que no tiene voz, a hacer justicia y a pedir justicia donde no lo hay, porque así fue como empezó Jesucristo su ministerio. Recuerde cuando Jesús empezó el ministerio, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los abatidos, a dar libertad a los cautivos, y empieza a enumerar una gran lista de personas desprotegidas, desvalidas, a las cuales él viene a dar consuelo. Y esa es la tarea de la iglesia. Ahora, ustedes están oyendo mi lorita, ¿verdad? Así que bueno, ni modo. Siempre lo hace hasta ahora. También nos damos cuenta que si bien es cierto, muchas personas pueden decir que esta misión de Mateo 28 fue dado a los discípulos originales, pero podemos ver también en Hechos 28, 18, por casualidad, lleva la misma cantidad de versículos y capítulos. Cristo mismo se le presenta al apóstol Pablo. Se le presenta al apóstol Pablo y ahí le dice que él lo va a liberar del pueblo judío, de su propio pueblo, y le va a dar una encomienda, y es ir a los gentiles a predicar la palabra de Dios, para que le abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por medio de la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Podemos ver que la misión encomendada a los primeros apóstoles es la misma que el Señor le da al apóstol Pablo, y la misma que recibe la iglesia ahora como discípulos del Señor. Entonces es importante entender esto, ¿verdad? Que la iglesia está para llevar el mensaje de las buenas nuevas y el mensaje del perdón de pecados, como lo dice aquí, ¿no? Para que reciban la herencia entre los santificados y reciban el perdón de pecados, porque recuerde que lo único que nos separa al ser humano de Dios es el pecado, y la única forma de eliminar ese gran obstáculo del pecado es por medio del perdón, y el perdón se logra solamente por medio de Cristo, ¿verdad? Y tanto el catecismo católico y la mayoría de los manuales de las disciplinas protestantes, de las iglesias protestantes, describen el pecado como un acto grave, que es
Y citamos las escrituras de Romanos, todo el que peca, todo el que peca muere, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida. Así que todas las denominaciones y las corrientes teológicas cristianas consideran el pecado como algo grave, como digno de la muerte y la muerte espiritual, ¿verdad? Es la violación con pleno conocimiento y deliberado de los mandamientos de Dios. El pecado es la obediencia, la desobediencia. Y ahí empieza el pecado grande cuando lo encontramos en el libro del Génesis con Eva y Adán, que desobedecen el mandato del Señor de no comer del fruto del bien y del mal. Y así continúa el pecado diversificándose en muchas maneras. Después encontramos el pecado del homicidio y ahí siguen ya multiplicándose en el ser humano el pecado. Pero entonces, el pecado es esa acción deliberada de infringir los mandamientos del Señor. También la Biblia describe que pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Así que el pecado no solamente es hacer cosas malas, de aquellas que la Biblia dice no hagas, sino que también pecado es saber hacer las cosas buenas y no hacerlas. Así que también ahí es donde entra el trabajo de la iglesia. Ahí es donde entra el trabajo del discipulado. Porque damos por entendido de que cuando una persona entrega su vida a Cristo, y máxime después cuando toma los votos del bautismo, está renunciando al pecado, ¿verdad? Entonces, esos actos deliberados, premeditados de pecar, ya no deberíamos ni de considerarlos nosotros como parte de las vivencias de un cristiano. Ya un cristiano maduro en su fe no es uno que anda pensando en el adulterio, no es uno que debe andar pensando en mentir, porque ya renunció a eso. Más bien debería de enfocarse entonces en el bien que no está haciendo. Y entonces empezar a caminar en esa vía de enfocarse en el bien que no está haciendo para empezar a hacerlo, porque se supone que ya renunció a la vida pasada. Recuerden lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Entonces quiere decir que esa vida de pasado pecaminosa ya no debería de ser parte del creyente, y el creyente debería enfocarse en no pecar. ¿Cuál? En el pecado de la omisión, que es saber hacer el bien y no hacerlo. Entonces es ahí donde entra el discipular del cristiano, es ahí donde entra lo que Jesucristo le encomendó a la iglesia: enséñenles todo lo que yo les enseñé a ustedes. Y Cristo lo que le enseñó a los apóstoles fue hacer el bien. Fue hacer el bien lo que el Señor les dio. Les enseñó a orar, les enseñó a amar al prójimo, les enseñó a cuidar de otros, les enseñó a cuidarse de sí mismos. Ese debe ser el enfoque de una iglesia. Una iglesia que discipula es una iglesia que sí le recuerda al cristiano que la vida pasada ya pasó y le prepara para la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque tiene el Señor una iglesia santa, y una iglesia santa en la que practica el bien, que se ha apartado del mal para practicar el bien. Entonces, ¿puede la iglesia o el creyente perdonar pecados? ¿Verdad? Hay diversas interpretaciones al respecto dependiendo de la raíz teológica del pasaje, como Mateo 16-19, que hay diferentes interpretaciones y denominaciones que creen que la iglesia puede y tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. Otros creen que la iglesia no tiene el poder para perdonar pecados, pero es el medio que Dios utiliza para llevar a las personas al conocimiento de que está en pecado y entonces poder arrepentirse y que el Señor le pueda perdonar. Entonces, es ahí donde está la diferencia. Por ejemplo, Mateo 16-19 dice: te daré, aquí está el Señor Jesucristo hablando con el apóstol Pedro. Le dice: te daré las llaves del reino de los cielos.
para que ates en la tierra, para que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, denominaciones como la Iglesia Católica, algunas que tienen la misma teología de la Iglesia Católica como la Iglesia episcopal o presbiteriana, también creen en el poder de la Iglesia para poder perdonar pecados, ¿verdad? Por eso tienen sus confesionarios y ahí son absueltos de su pecado y le dan una penitencia y queda absuelto de su pecado. Ahora, hay otro corriente de pensamiento que está más tendiente a interpretar lo que Santiago 5:20 dice. Santiago 5:20 habla, si alguno está enfermo, vaya y pida oración a los ancianos de la iglesia, ellos orarán por ustedes y serán sanos, porque la oración del fe es eficaz y puede mucho, ¿verdad? Y después habla acerca de ayudar a los hermanos que están en el error para que regresen. Y entonces en Santiago 5:20 dice, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Es aquí, entonces, donde las denominaciones o las corrientes teológicas que entienden que la iglesia no perdona pecados, o que el creyente no tiene poder de absolución, sino solamente Cristo, y por medio de la sangre de Cristo. Entonces creen que sí, la tarea de la iglesia es ayudar al creyente, caminar con la persona de la mano y mostrarle que está en pecado para que la persona pueda entonces buscar el arrepentimiento, confesar su pecado a Dios y entonces es perdonado. Entonces, en ese aspecto podríamos decir de manera general que la iglesia es parte o es el medio o la vía que Dios también utiliza para traer a los pecadores a la confesión y al perdón de pecados. La absolución la da el Señor y la iglesia simplemente confirma que sus pecados fueron perdonados. Y por eso, cuando una persona se nos puede acercar a nosotros, no sé, ¿quiénes de ustedes están en una denominación que tiene por norma que la iglesia tiene la autoridad de perdonar pecados? ¿Hay alguno aquí que esté en una denominación de estas? Interpreto ese silencio como que ninguno, ¿verdad? Bueno. Pero ¿hay alguno de ustedes en su experiencia pastoral o en su experiencia cristiana ha llegado alguien a confesarle algún pecado? Bueno, miro a Lorena diciendo sí, miro a Juan diciendo sí. Explíquenos un poquito sobre eso. Sí. Vamos a ver, Juan, explícanos cuál ha sido tu experiencia. No tiene que decirnos nombres ni cuál pecado, sino cómo fue. En una oportunidad estuve liderando un grupo de jóvenes y un par de chicos se me acercaron para exponerme una situación y tuve la oportunidad de orientarles cómo corregir, ¿no? Cómo entrar lo que es el camino del arrepentimiento, reconocer lo que se hizo mal y conseguir un camino de restauración con el apoyo del liderazgo. Entonces luego ahí conversamos, canalizamos para conectar con el pastor, con el liderazgo, para que empezaran ahí un camino de restauración. Pero fue un momento lindo porque ellos reconocieron que había una falta y quisieron restaurar esa comunión con Dios, pues porque ellos entendían que cuando entra el pecado pasa lo que temía el rey David, cuando dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces ellos reconocían que eso había fallado y que habían perdido eso y querían volver a recuperar eso. Entonces el trabajo con el liderazgo ahí fue más o menos ayudarlos y canalizar ahí. Bien. Perfecto. Lorena, creo que querías compartir también, ¿verdad? O sea, nosotros en nuestra iglesia trabajamos mucho con la consejería como de discípulos
Y en consejería, yo tengo discípulas todas las semanas y muchas veces ellas me cuentan sus pecados, jamás con la intención de que las perdone, porque ellas tienen claro el concepto de doctrina, pero sí lo cuentan para que las ayude, para rendir cuentas muchas veces, una forma como de llevar más la santidad, sobre todo con las jóvenes, ¿cierto? Y también hemos hecho en congresos, como en retiros espirituales, en base a un versículo que dice, confesaos las faltas los unos con los otros, a veces también, sobre todo los jóvenes en el ministerio universitario que tenemos en nuestra iglesia, hacen eso, salen adelante en un tiempo de mucha oración y cuentan cuáles son sus pecados y luchas y oran en ese contexto. Sí. ¿Alguien más quisiera compartir? Bueno, precisamente en los grupos de pacto, que es la forma en que nació la iglesia metodista, ¿no? La iglesia metodista fundada por John Wesley, o la iglesia wesleyana, como se le conoce también aquí, algún sector de la iglesia en los Estados Unidos, nació con grupos de pacto. Y que aquí actualmente en la iglesia de hoy en día se le conoce como las células, grupos pequeños, grupos semillas de amor, semillas de crecimiento. No importa el nombre que se tenga, pero es lo mismo, son grupos de creyentes que se reúnen para rendir cuentas, para estudiar la palabra del Señor y para crecer juntos. Y en estos grupos de pacto con Wesley, con John Wesley, Carlos Wesley, que era su hermano, uno de los requisitos era ser completamente honestos. Y entonces en esos grupos, las personas que entraban en ese grupo confesaban sus pecados, no importa cuáles fueran, pero los confesaban delante de las personas. Yo creo, y esto es a título personal, ¿verdad? Que muchas veces nosotros criticamos los que no compartimos la doctrina católica de la confesión de pecados en un confesionario y que el sacerdote absuelve. La criticamos, pero yo creo que es muy válida. Es muy válida y nosotros en la Iglesia Católica lo hablamos más o menos como habla Lorena y como habla Jean-Pierre. Lo utilizamos como en esos momentos de consejería. Cuando los hermanos vienen y nos dicen, mire, pastor, yo tengo un problema, yo estoy casado, pero una compañera de trabajo me está gustando mucho, me invitó a salir, yo no sé qué hacer. Todas estas áreas es lo mismo, porque esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es la de aconsejar, la de ayudar, la de ayudarnos a sobrellevar las cargas y a perdonar, no en el hecho de que decirle yo te perdono los pecados, sino como dijo Juan Pierre, ven, vamos a explicarte cómo puedes venir al Señor y presentarle a Él lo que tú me estás contando a mí. Y yo sé que el Señor en su misericordia te va a perdonar y aquí estamos nosotros para ayudarlo, para restaurarse. ¿Me entiende? Entonces, esa es la confesión de pecados y así es la manera, no es que la iglesia perdona, pero es el camino o la vía que Dios utiliza para que el pecador confiese sus pecados. Y ahora ya está la responsabilidad de la iglesia de instruir. La iglesia instruye, ahora está la responsabilidad del pecador de tomar la enseñanza y de restaurarse. Y entonces ahí se cumple la escritura cuando dice, y entonces el que se arrepiente y se aparta del pecado, alcanza misericordia. Si tenemos una conducta como hoy peco, mañana me confieso, oro al Señor, pido perdón y pasado mañana vuelvo a lo mismo, esa no es la conducta que el Señor busca. El Señor busca un cambio, un cambio de actitud. Es ahí donde el trabajo de la iglesia está para ayudar a los creyentes a perdonar sus pecados. No para perdonarlo a la iglesia misma, pero sí llevarlos al que tiene el poder para perdonar los pecados, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos y podamos cumplir con esa tarea. Recuerde que Gálatas nos dice a nosotros, el apóstol Pablo dice que cuando alguien falla, que no seamos crueles o verdugos, sino que más bien lo restauremos en amor, ¿verdad? Porque puede ser que pasado mañana alguno de nosotros puede resbalar, ¿verdad? También Pablo era de creer que el cristiano podía fallar en su caminar cristiano, tanto así que en 1 Corintios 12, si no me equivoco,
12:10 o 10:12. Si ustedes que son los teólogos me pueden confirmar. Dice que nadie es tentado más allá del género humano, pero si alguno es tentado, Dios le da la salida. Entonces, el Señor nos da siempre la salida para no caer en el pecado, pero nosotros debemos de tener la determinación de querer escuchar esa voz de Dios, ¿verdad? Y la iglesia nos enseña a nosotros a escuchar la voz. Así como le enseñó Samuel, le enseñó Elí a Samuel a escuchar la voz, también la iglesia le enseña al creyente a escuchar la voz de Dios. ¿Recuerdan la historia de Elí? De Samuel, que Samuel estaba durmiendo y el Señor le decía, Samuel, Samuel, y él corría donde estaba Elí, le decía, Señor, me has llamado, y decía, no, vete a dormir. 3 veces sucedió eso hasta que Elí entró en razón y dice, no, este es el Señor que lo está llamando. Entonces le dice, Samuel, cuando escuche la voz, dile, heme aquí, Señor, y entonces háblame, y el Señor le habló. Pero lo interesante es que ya que ya Samuel vivía en el templo. Samuel asistía a Elí en tareas sacerdotales. O sea que Samuel era un hombre de fe ya, era un hombre de Dios en ese momento, pero todavía no conocía bien la voz de Dios. Entonces en la iglesia tenemos muchos creyentes, muchos hermanos en la fe que muchas veces no han distinguido la voz de Dios todavía. Entonces es en esa la tarea de la iglesia, ayudarle a los nuevos creyentes a conocer la voz de Dios. Y ayudarle también a los cristianos maduros que ya conocen la voz de Dios a que no la ignoren, para que sepan cuáles son los resultados de ignorar la voz de Dios de una manera deliberada. Entonces podemos ver que esas son tareas que la iglesia tiene. La iglesia tiene la tarea de continuar con el ministerio terrenal de Cristo, unidos con el poder del Espíritu Santo para proclamar el evangelio, para traer restauración al pecador, para enseñarles, para corregirles, para bautizarlos en una nueva fe que los va a hacer incluirse dentro de un nuevo miembro, del miembro de la iglesia de Cristo. Que como seres individuales tenemos la responsabilidad de buscar la santidad. La santidad es buscar siempre hacer el bien y renunciar al mal. Y eso nos va a ayudar que de una manera colectiva la iglesia va a ser levantada por el Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Eso es lo que nos toma en el taller de esta semana 5.2. ¿Hay alguna pregunta? Que sea de la sesión de hoy. Bueno, voy a cerrar aquí esta presentación. Vamos a terminar la grabación aquí.